Amanece Entre Ríos. Un poco de niebla en el corredor turístico del río Uruguay. Un alto y un café para despabilar. Despiertan los amigos del camino para continuar marcha. La mayoría de ellos brasileños. Para ellos está por iniciar un día de ruta completo. Para nosotros, otro de turismo, de descubrimientos y muchas cosas buenas. Y lo vamos a hacer juntos. Así que prepárate. Corría el año 2009. Era la segunda mitad de un febrero caluroso, cuando se conoció la iniciativa del escultor Luis Izara de construir un Cristo de madera gigante en Villa Elisa, el número 33 de su cadena de la Hermandad, que tiene imágenes similares en toda Argentina. La cruz que sostiene al Cristo tiene 20 metros de altura y 9 metros de ancho. Tiene un peso aproximado de 18 toneladas. Se la emplazó en una base de 3 metros de altura. El sábado 2 de mayo de 2009 se trasladó al Cristo de la Hermandad hacia su emplazamiento definitivo en la ruta 130 kilómetro 1230, partiendo del patio parroquial con un multitudinario acompañamiento de la comunidad elicense, siendo entronizado el sábado 9 de mayo. Símbolo de fe y misticismo en la ciudad de Villa Elisa, el Cristo de la Hermandad es una de las sorpresas que esta comunidad regala a todos sus visitantes. Por sus dimensiones, es una figura que no pasa desapercibida para los viajeros de la Ruta Nacional 130. Bienvenidos a Villa Elisa, Entre Ríos, Ciudad Jardín. Bien, comencemos a recorrer Villa Elisa. Una de las formas más lindas de recorrer y de conocer Villa Elisa es caminándola o recorriéndola en bicicleta. Lo pueden hacer como quieran, claro, pero, por ejemplo, tomemos este trayecto para ir hasta las termas de Villa Elisa en esta senda peatonal y para bicis que tiene una extensión de 4 kilómetros, va bordeando la ruta 130 y va bordeando también los campos tradicionales de estos lugares con muchísima naturaleza, contacto con animales de granja, y a pesar de los sonidos del tránsito de la ruta, se van a poder despegar de ellos y que predomine la presencia y los sonidos de la naturaleza, los aromas de la naturaleza, del campo entrerriano. Y para hacer este trayecto, que yo considero que esta es la mejor manera, aprovechemos el tiempo para meternos un poco en la historia esencial de esta ciudad. Saquen una hoja, tema 1, tema 2, tema 1, tema 2. Nos vamos a contar. Contemos que Villa Elisa fue fundada en 1890 por Héctor de Elías, sí, pero de su fundador vamos a hacer un pequeño capítulo aparte. Aquella fundación tuvo que ver con un proceso que transformaría profundamente la esencia argentina, el fenómeno inmigratorio que nos toca a la mayoría de los argentinos de una u otra manera. 3 o 4 corrientes bien definidas constituyeron prácticamente el total de la población de la colonia original. Piamonteses, italianos de la región del Piamonte, valesanos, suizos provenientes del cantón de Valés, saboyanos, franceses provenientes de la parte francesa del recientemente escindido Reino de Saboya, y vascos provenientes del norte español, que muchos de ellos, entre paréntesis, se dedicaban básicamente a un poco a la ganadería o a las vacas lecheras, a los tambos. ¿Y cuáles fueron un poco las causas de aquel fenómeno de emigración europea, uno de los últimos más masivos que llegan a la Argentina a finales del siglo XIX? Y esa apertura inmigratoria que ya tenía un precedente en Argentina. A fines de 1870, el éxito de las primeras colonias agrícolas hace que Argentina comience a exportar trigo.
se incrementan las arcas de la nación y dicen, bueno, este es el camino, bienvenidos inmigrantes, a venir que hay lugar para todos. En octubre de 1876 fue dictada en Argentina la célebre Ley de Inmigración y Colonización, con la que se quiso fomentar y encauzar la valorización del país por medio de la afluencia europea y la colonización agraria, tanto estatal como privada. Otro factor que alentó la migración hacia Argentina es la desfavorable situación económica que atraviesan los Estados Unidos por aquellos años y las diversas restricciones a la inmigración que se habían dictado en ese país. Y por otro lado, la generalización del vapor, del barco, como medio de transporte ultramarino y la consiguiente propaganda de las empresas navieras que necesitaban del flujo migratorio para el éxito de sus empresas. Constituye ese un factor no despreciable para el aumento general de los traslados extracontinentales. Puntualmente para la colonización de Villa Elisa, un gran número de los primeros pobladores provenían de la colonia San José, que se había creado, si mal no recuerdo, en 1857 por el general Justo José de Urquiza. Y a consecuencia de la fundación de San José, funda luego la ciudad de Colón, que está como muy popularizada en los últimos años como lugar turístico entrerriano. Yo diría que es el principal lugar turístico entrerriano. Pero bueno, eso será discusión para otro video. Y decíamos que Colón fue a necesidad de ¿qué? De sacar por un puerto, las condiciones estaban dadas en la geografía colonense para activar un puerto allí y sacar la producción de la Villa San José, o de la colonia San José, mejor dicho. Entonces, algunas de las familias establecidas en San José buscaron nuevos horizontes en Villa Elisa, o ya una segunda generación, o los descendientes de aquellos primeros inmigrantes, fueron a forjar su destino en otras colonias, como lo es esta Villa Elisa. Así que muchos de ellos buscaron formar su propia familia aquí. Gran parte también son inmigrantes llegados a la Argentina por esos años, la mayoría individualmente y no como parte de contingentes como lo eran a principios de la era de la colonización. Héctor de Elía, fundador de Villa Elisa, escribe al margen de uno de los libros de su biblioteca: en 1890 el señor de Elía introdujo por los puertos de Colón y Concepción del Uruguay 367 familias de inmigrantes, pero no menciona si lo hizo individualmente o como parte de un contingente completo llegado a la Argentina. Ya hay un precedente de esto respecto de esta acción de Héctor de Elía, hecho en una ciudad que está a unos 100 kilómetros de aquí de Villa Elisa, y se trata de Colonia Elía. Si vienen para estos rumbos la van a ubicar porque es la ciudad que tiene entrada a la altura de el peaje que está sobre la autovía 14. Héctor de Elía también funda esa ciudad y para ello trae de Buenos Aires 50 familias inmigrantes. Pero de Héctor y de aquellas prácticas nos vamos a ocupar cuando vayamos a visitar su casa en un rato nada más. Una línea de tiempo, mis amigos, con hechos de Villa Elisa o que estuvieron directamente relacionados con ella. Y todo tuvo su simiente con las corrientes inmigratorias en la Argentina. Una de las oleadas muy masivas ocurrió en 1850. Inmigrantes europeos que llegaban al puerto de Buenos Aires. En el año 1886, quien por razones circunstanciales había nacido en la República Oriental del Uruguay, departamento de Río Negro, don Héctor de Elía, se casa en Buenos Aires con Elisa Dixon King, que por cierto nunca residió en la ciudad de Villa Elisa, ciudad que la homenajeaba con su nombre. Con ella, don Héctor tuvo dos hijos, Julia Dolores y José Mario. En 1888 de Elía compra en Campos Entrerrianos una estancia a la que él denominó luego El Porvenir. Esta había sido construida en 1885. En 1889, Héctor de Elía funda otra ciudad cerca de Concepción del Uruguay, a cual denomina Colonia Elía. En ese mismo año, teniendo 32 años en su haber de vida, adquiere 7.436 hectáreas y pide autorización para la fundación de lo que sería Villa Elisa. Se destinan 100 hectáreas para el pueblo y también le adosa a la estancia que había comprado el singular mirador para poder observar desde allí el trabajo de los colonos. En 1890 es la fundación oficial de Villa Elisa.
cuyo nombre le hace alusión, homenajea y queda bien con su esposa. En el año 1891 se forma una comisión para crear el templo. En 1897 se crea la primera iglesia. En el año 1891 también, y compartiendo la misma manzana en la que actualmente se encuentra, se crea y se comienza a construir la escuela número 20. Se termina su construcción en 1892, donde comienza a funcionar a cargo del maestro Emilio Francú, que no lo era, pero lo nombró don Héctor, siendo una de las personas más preparadas y cultas del pueblo. Y desde allí, dígame maestro, en 1904 se funda la biblioteca, y en 1932 se construye el edificio actual. En 1907 llega el ferrocarril. El pueblo contaba allí con 500 habitantes. Un poco antes de 1900 se crea el molino harinero, el primero de la zona, que podía llegar a producir 10 bolsas por día. Luego, ya en 1936, 250 bolsas por día. 1964, 400 bolsas por día. 10 de enero de 1970, a las 11:45 de la mañana, se produce la tragedia. Un gran incendio lo deja en ruinas. En 1909 se crea la Sociedad de Beneficencia para ir en busca de la construcción del hospital. En 1910 se construye el nuevo edificio de la Escuela 20. En 1916 se inaugura el primer edificio del hospital, cuyo primer médico fue Emilio Clerichetti. En 1919 llega el padre Jorge Schroeder, alguien muy querido y que tuvo que ver con la historia misma del crecimiento de Villa Elisa. Sus funciones no solamente se remitían y se limitaban a un hecho espiritual. Era de remangarse y ponerse a trabajar, como por ejemplo para la construcción del templo, haciendo las veces de albañil. Fue el creador del proyecto del nuevo templo, constructor también del Colegio de las Hermanas y de la Capilla de Barú. En 1936 fallece con 44 años. Sus restos descansan en el templo y cuentan los memoriosos que fue el día de su deceso uno de los más tristes que recuerda Villa Elisa. En 1925, Villa Elisa cuenta con 2 equipos de fútbol pertenecientes al Club Deportivo y al Club Progreso. Luego vinieron el Club Atlético y el Club Recreativo San Jorge. En 1930 se crea el Banco Agrícola Mixto, pujante entidad para el progreso de los chacareros. En ese mismo año, y siendo parte integral de lo anterior, se crea la cooperativa La Vencedora. Arranca con 194 socios y 10 años después la integran 768. Villa Elisa, conocida como la ciudad jardín. Un simple paso casual por allí nos da la razón del porqué. Políticamente conocida como la porfiada, cuna del progreso de nuestros abuelos gringos. Más allá de lo que este edificio representa desde la fe, lo religioso, es el edificio más importante que tiene la ciudad de Villa Elisa, o podríamos decir uno de los 2 más importantes, haciendo referencia a lo arquitectónico histórico. Una es entonces el primer templo, el Templo Viejo, la iglesia como actualmente la conocemos, y el otro edificio de importancia histórica y arquitectónica de época es la Estancia del Porvenir. Pero vamos a adentrarnos y vamos a conocer el interior de esta iglesia, muy bonita por cierto, y que además representa todo un simbolismo y casi como un faro si se lo ve a la distancia, ¿no? Cuando uno va llegando desde cualquier punto cardinal a la ciudad de Villa Elisa, hay algunos más que otros, como llegando desde el sur, por ejemplo, lo primero que se aprecia, indicando de que se está arrimando uno a la ciudad, al poblado, es la torre de la iglesia. Y eso la hace también muy particular, indicando referencia a la distancia. Esta es la Iglesia Católica Virgen Niña. Formalmente es llamada Parroquia Natividad de Nuestra Señora. Fue fundada también por Héctor Delia. Apenas fundada la colonia y motivados por sus necesidades espirituales, los inmigrantes que comenzaban a poblarla, en su mayoría católicos, decidieron emprender la construcción de un templo. A fines de mayo de 1891 se constituye una comisión integrada por vecinos de la zona para recolectar fondos. La mayoría de los colonos aportó a la comisión 10 fanegas de trigo cada uno. Esta donación se entregaba a la administración de la colonia para convertirla en dinero efectivo. El dinero se acumuló lentamente hasta que don Héctor Delia dio el impulso definitivo en mayo de 1893, donando 120.000 ladrillos y comprometiéndose a pagar en tierras al constructor de la obra, don Pedro Sala, el costo de la mano de obra.
En 1897 se finaliza el primer templo que todavía se conserva bien detrás del templo actual. La nueva iglesia de Villa Elisa comenzó a ser construida en el mes de octubre de 1936. La idea y los planos fueron realizados por el presbítero Jorge Schroeder. Fue un aporte muy importante el que él hizo, una persona muy querida. De hecho, hay una calle importante en Villa Elisa que lleva su nombre, que lo recuerda. Schroeder fallece ni bien comienza la obra en 1936 joven, y su cuerpo se halla sepultado a un costado del altar mayor. En 1985 se construyó la torre, se terminó en el 2000 con la colocación de las torrecillas en el extremo superior y la pintura exterior. El estilo de la iglesia en su totalidad es neogótico alemán, y desde no hace tanto tiempo hay unas pinturas interiores que fueron realizadas por el artista plástico y pintor santafesino Andrés Mirvald, quien también hizo otro de los monumentos tan propios y representativos de la ciudad como el Sembrador, que inmediatamente después de salir de acá vamos a visitarlo. Conozcamos al monumento emblemático de la ciudad de Villa Elisa, declarado así por el Consejo Deliberante en el 2017 a esta escultura llamada El Sembrador. Es una realización y creación del escultor Andrés Oscar Mirvald. Así define a esta su creación. Dice que este monumento representa al sembrador de rodillas y mirando al cielo agradece al Creador el resultado de su siembra. No obstante, esta idea fue mutando y ya no se trata solo de un sembrador de semillas vegetales, sino de un sembrador de semillas de vida. Y por tanto se trata de rendir homenaje al fundador de esta ciudad y a los colonos que hicieron posible el nacimiento de esta comunidad. El sembrador fue mentado y aprobada su construcción en 1992. Se terminó e inauguró en 1994. Mide 12 metros 50. Se utilizó hierro, material desplegable y 27 toneladas de cemento. Está mirando hacia la iglesia como dando gracias y además hacia la casa del fundador. Respecto de las actividades que tiene Villa Elisa, el fuerte es el arroz respecto de los cultivos. Después sí hay trigo, lino, maíz, pero básicamente soja, y todo eso volcado también para la nutrición animal, pero fundamentalmente el arroz. Se fusionan los campos hacia el norte de Villa Elisa con los campos de San Salvador, capital del arroz. Entonces es un producto estratégico desde hace muchísimo tiempo, como también lo es la avicultura. Y después sí, bueno, la ganadería, forestaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Hay un montón de microemprendimientos y pymes en función de lo que el campo y la naturaleza nos da. De hecho, estamos recorriendo ahora la avenida Urquiza. Tiene dos grandes arterias que se cruzan, que tienen como núcleo a la iglesia de aquí de Villa Elisa, y son la avenida Mitre y la avenida Urquiza. En esta avenida que estamos caminando, que es la Urquiza, se encuentran 3 productos por los cuales es conocida Villa Elisa en toda Argentina y en el mundo. La empresa avícola Noelma, que es una historia muy linda, particular y de crecimiento la que tiene. Tanto es así que el eslogan de la compañía Noelma dice: de Villa Elisa hacia el mundo, dicen sus camiones que recorren todo el país, porque es un pollo que se exporta. Un poco más allá, en la salida de la ciudad, viene la cooperativa Arroceros Villa Elisa, cuyo producto es el arroz noble, que también se conoce en todos lados. Y un poco más allá, hacia el oeste, a 4 kilómetros, llega el producto Termas, una de las termas más importantes que tiene la República Argentina. 3 productos elicenses que conoce el país, dentro de otras cosas, pero no vamos a entrar en detalle.
Villa Elisa tiene también incorporado aquello de el embellecimiento de sus lugares verdes, que los hay muchos, y el prototipo que aplica quizás por una cuestión genética, vaya uno a saber, además de el embellecimiento lógico, pero quizás ya lo tienen en sus venas, no sé, es un recurso de sus antepasados alpinos, de ponerle mucho verde, muchas flores a todo, y en el momento que vengas a Villa Elisa en el año, vas a encontrar el justificativo de por qué la denominan Ciudad Jardín. Yo estoy convencido de que las terminales de ómnibus, las terminales aeroportuarias, los aeropuertos y las estaciones de tren tienen una energía especial. En realidad están cargadas de muchísimas energías, de historias felices e infelices, de mucha nostalgia en algunos casos, de historias mínimas y máximas, de alegrías y tristezas, de felicidad y de dolor. Estoy convencido de que es así. Será porque uno ha pasado mucho tiempo también en alguna de ellas. Son lugares realmente especiales. Hay algunos que tienen magia y hay algunos que están cargadas de energías que pesan más, quizás las opacas. Trae mucha nostalgia aquellas que quedaron en desuso, olvidadas en el tiempo, pero no es el caso de esta estación de tren de Villa Elisa, sino que nos es muy grato venir aquí. Es un entretenimiento en definitiva histórico para grandes y para chicos. Es el tren histórico de Villa Elisa, es un patrimonio ferroviario de la provincia de Entre Ríos. Este servicio se había creado en 1907, después de un pedido, como hacían muchas localidades de la nación, que era quien disponía de las vías férreas, para que llegue el tren a la localidad y esto sea un avance, una mejora enorme, sobre todo para sacar la producción. Estamos acá en el Ferroclub Central Entrerriano de la ciudad de Villa Elisa. Aquí tenemos un tren que hace una recorrida en vacaciones. Salimos a hacer una recorrida con el tren histórico, 2 vagones, un recorrido dentro del predio ferroviario todos los días, 15:30 la salida obligatoria y 17 ya dependemos un poco de si viene gente o no para hacer la otra salida. Bueno, en temporada de vacaciones estamos permanentemente todos los días y después en días normales simplemente sábado, domingo y feriado son los horarios nuestros. Esta máquina era una máquina que estaba en el puerto de Concepción del Uruguay, era una máquina de maniobra, se utilizaba en el puerto para ir ubicando los vagones de acuerdo a los barcos que estaban, digamos, dependía de qué iba a cargar el barco y ubicaba los vagones para poder realizar la carga y descarga del cereal en este caso. Ten en cuenta que esta máquina, que era una máquina chica que estaba ahí en el puerto, lo único que tenía era la plataforma. Todo lo demás se hizo acá, en los talleres del Ferroclub, igual que los vagones. Los vagones están construidos por gente de acá, construido íntegramente el vagón, copiando lo que eran los viejos vagones de los trenes, ¿no? Pero digo, toda ingeniería local. Después de pedidos y reclamos, se extiende un ramal desde Caseros hasta la localidad de Villa Elisa, pasando por 1 de Mayo y Pronunciamiento, también para hacer puntos de el levante de esa producción. Además de cereales o productos manufacturados, se sacaban pollos vivos, por ejemplo, ¿no? A través del tren. Además de los pasajeros, claro.
La distancia de este trazado entre Caseros y Villa Elisa es de 36 kilómetros. Es una trocha media de 1,43 m, construidos originalmente por aquel dueño británico de la ferroviaria entrerriana. Hoy por hoy es parte de la vía ferroviaria del General Urquiza, desde la nacionalización de la red en 1948. Lo que se hizo después de que cayera en desuso en la década del 90, un grupo de emprendedores, de amantes del ferrocarril, de apasionados de los trenes, lo recupera como emprendimiento turístico. Se juntaron, recuperaron parte de las vías, despejaron la vía, repusieron faltantes y concibieron la posibilidad, y la hicieron realidad, de ir hasta Caseros. Y de Caseros, a través de un micro, te llevaban a la residencia del General Urquiza, la residencia privada, al Palacio San José. Eso hoy por hoy no se está haciendo. Solamente lo que se hace a modo de atractivo turístico es poner en funcionamiento la máquina con los vagones y poder vivir la experiencia de este viaje en tren histórico en un trazado de unos 3,5 kilómetros en lo que es el predio del ferrocarril. Predio que está regenteado por el Ferroclub Central Entrerriano, una asociación local sin fines de lucro conformado por estos entusiastas ferroviarios, de los cuales la realidad es que cada vez van siendo menos y la mano de obra para el mantenimiento de todo es un poco escasa. El servicio, por ahí, dadas las circunstancias de cada momento histórico, fue interrumpido y reanudado en muchas oportunidades, ¿no? Los últimos pasajeros del servicio oficial prestado por Ferrocarriles Argentinos, que tomó el último tiempo la línea, hizo su último viaje en julio de 1980. Cuando se activó este proyecto del Ferroclub Central Entrerriano, se trajo una vieja locomotora escocesa, José Luis lo cuenta aquí para ustedes, vapor de 1928, que había quedado abandonada en Concepción del Uruguay. Luego de que la máquina fue restaurada, se añadieron al tren 2 vagones, originariamente utilizados por una comuna francesa. Hoy por hoy la locomotora, no le pregunté si tiene nombre o no, pero hoy por hoy la locomotora debe tenerlo, seguramente. La locomotora es diésel, la forma es de la vieja locomotora a vapor. José Luis es el maquinista, es un apasionado y hace el deleite de grandes y chicos. Si se genera en la piel una sensación muy particular cuando suena el silbato de la locomotora anunciando la llegada o la partida de la estación. Averigüen los horarios, va cambiando según la época del año, si son las vacaciones de temporada alta, temporada baja, pueden hacer reservas. Y es una linda experiencia para grandes y para chicos, lo disfrutan muchísimo ambos. Y creo que suma al todo del ofrecimiento que tiene Villa Elisa para el turismo. ¿Damos una vueltita? Dale, enganchate. Nosotros seguimos subidos a este tren del turismo en Residente. Gracias, José Luis. En el espíritu de José Luis se ve el espíritu de todos los entusiastas que hacen que todavía esto siga teniendo movimiento, sea una realidad, a pesar de las vicisitudes de propios y ajenos. Ojalá y se pueda encontrar la motorización necesaria para enriquecer todavía más este proyecto y mantenerlo vivo. Estamos aproximadamente a 360 kilómetros de la ciudad autónoma de Buenos Aires, unas 3 horas y media de viaje. Si se viene desde allí, una vez que ingresas a la provincia de Entre Ríos, lo harás por Ruta 12 hasta la localidad de Ceibas. Ahí comienza el tramo de Autovía 14 hasta el kilómetro 163. Donde nos encontraremos con el cruce, el empalme, el desvío, para encontrarnos con la ruta 130. 15 kilómetros solamente restan para llegar a esta localidad. Esta localidad que tiene unos 20.000 habitantes, que tiene su propia idiosincrasia y cultura, la cual tratan de preservar. Es una ciudad bastante particular, de cuidar sus costumbres ancestrales, la costumbre de los abuelos gringos, de los inmigrantes, como pasa con Urdina Rain, la aldea San Antonio, las colonias alemanas, siguen conservando muchas de sus costumbres, gente sumamente trabajadora, gente que ha logrado su estabilidad, su tranquilidad y pretenden conservarlo. Gente honesta, son muy creativos. Cualquiera aquí puede tener la potencialidad de un ingeniero para resolver un montón de cuestiones con lo que tengan a mano. Realmente son muy creativos en todos los rubros.
preservan mucho su seguridad. Es una ciudad muy segura. De hecho, nadie va a dormir con las puertas abiertas acá, es la realidad. Pero sí conservan la tradición de pueblo, se conocen realmente todos. Y se nota cuando alguien llega a vivir a Villa Elisa y no es de aquí. Por lo general, los que vienen a asentarse y a radicarse aquí, solos o con sus familias, es porque vienen en busca de nuevas oportunidades laborales, que las hay y sólidas. Les decía entonces, nadie va a dormir con las puertas abiertas, pero la tranquilidad y la seguridad es tal que los chicos cuando llegan a los colegios, a las escuelas, en bicicleta, las dejan depositadas en el suelo, las arrojan al suelo, al pasto, sin asegurarlas, sin atarlas, sin ponerles ningún tipo de seguridad o candado. Entran a sus actividades, cuando salen cada uno agarra su bicicleta y se va. Y nadie la tocó. Esto como muestra de cómo se vive aquí. Hay una gran parte de la población que por todo esto también resulta conservadora. Y aquí es donde vino algún inconveniente en algún momento con el turismo. Estaban aquellos que propiciaban ser una ciudad turística, que hoy la es, y aquellos que estaban un poco reticentes porque pretendían conservar sus costumbres. Y quizás se iban a sentir un poco invadidos y que toda esta tranquilidad se iba a perder y demás. De hecho, entonces, Villa Elisa una ciudad turística, sí, claro. Tiene con qué serlo y tiene mucho potencial para seguir creciendo en ello. Ahora bien, vamos a dar algunos casos, como por ejemplo, Federación, Colón, Gualeguaychú. ¿Se nota que el turismo está allí? Sí, y se nota mucho, realmente es así. El turismo no pasa desapercibido. El turismo se apodera de estas ciudades. En el caso de Villa Elisa no. El turismo está siempre durante todo el año, pero pasa desapercibido. Como por ejemplo el caso de Concepción del Uruguay. El turismo está así, pero no resulta demasiado. En Villa Elisa también pasa como más desapercibido. Se integra de tal manera que el que vive aquí no se ve invadido por el turismo. Y así podríamos seguir. Es el caso de Concordia, es el caso de Chajarí, es el caso de La Paz. El turismo está presente en estos lugares de Entre Ríos, pero se amalgama de otra manera. Y allí es donde Villa Elisa consigue el equilibrio. Es un turismo para gente grande, por el recurso de termas, que ahora están tratando de expandir, de abrir la franja etaria a quien se le apunta con el producto termas. En las vacaciones de invierno se vio mucha familia. Es para hacer un turismo muy familiar, sumándole como atractivo para los chicos, quizás no un parque de diversiones, sino granjas, establecimientos de campo, actividades con los animales de granja, siempre cuidándolos, claro. Va por ahí la historia. Este es el Museo Histórico Municipal y Regional El Porvenir. Otrora, la casa del fundador de Villa Elisa. Este museo lo es desde que entras. A mano derecha va a quedar todo un pabellón que solamente tiene el techo y debajo un montón de elementos, de herramientas, carruajes, medios de transporte que tuvieron que ver con los colonos de estas colonias. Hay herramientas también dispersas a la intemperie en todo el predio que es de 2 hectáreas y está construida esta estancia en la parte más alta, en una lomada de las más altas de la zona. Como también otro punto de los más altos es la capilla, y allí es donde estaba el mojón, el hito fundacional de la ciudad, y de ahí el trazado de la cuadrícula de calles y de la urbanización, ¿verdad? Pero bueno, ocupémonos de este solar que fue destinado a la construcción allá por el año 1885 de esta estancia de estilo colonial. Su primer propietario fue Juan Medina. Tenía 2 pabellones importantes, a la usanza de la época, cada uno de ellos compuestos por 3 salas, techo de tejas francesas, un depósito y una barraca con techo de zinc. Para lo que eran las estancias de la época, era una estancia tradicional o un casco de estancia tradicional, no ostentoso, básico, sin nada grandilocuente. Por un lado, uno de los pabellones contenía a las habitaciones, el recibidor, la sala de estar, la oficina o el escritorio, llamado en aquella época, y se estilaba construir aparte, no muy lejos, claro, pero había que hacer unos pasos para ir a la otra galería, la galería que daba paso a la cocina, el comedor diario, los hornos y el lugar, en este caso, donde residía el personal de servicio. También en este caso, allí entre medio de ambos, estaba un lugar denominado la fiambrera, una habitación aireada con un paredón de metro y medio de alto más o menos, el resto tejido y el techo, para conservar los productos frescos, los productos de las carneadas o de la elaboración con materia prima de la leche, ¿no? De los lácteos.
hacer quesos o desnatar la leche para la crema, batir para la manteca, y todo se protegía con un tejido de espacios muy diminutos, permeable al aire, al viento, para intentar conservar los productos frescos y secos en lo posible. Unos pasos más atrás, tapado un poquito más a la vista del visitante, pero cercano para tenerlo a mano por las noches, el baño, que por cierto es una de las partes de este lugar que no se puede visitar su interior, digamos. Hay baños públicos, claro, para necesidad del visitante y de los que hacen tarea allí, pero el baño original, la letrina original, el pozo original, en su interior no está conservado y no se ha avanzado con ello por peligro de derrumbe o que cedan las paredes de aquel pozo que era asentado a ladrillo y para que sea permeable al drenaje de lo que contenía su interior. A principios del siglo XX le incorporó un artístico mirador de estilo liberal, inspirado en el Renacimiento italianizante. Sí, nosotros lo miramos bien, sin entrar en mucho detalle, y quienes conocen o conocemos el Palacio San José, casa del general Justo José de Urquiza, vemos que hay una inspiración directa. Prácticamente está hecho a imagen y semejanza de lo que son las torres y los miradores de aquel palacio, que ojalá y lo podamos visitar pronto también en esta vuelta por Entre Ríos que estamos dando. Esta casona entonces fue residencia de Héctor de Lía, fundador de Villa Elisa desde 1888 aproximadamente, de su hijo además, y luego de su nieto. Los últimos propietarios privados fueron los Violas, a quienes el municipio de Villa Elisa le compra la propiedad justamente para que tenga la función actual, museo. En los comienzos del museo, allá por 1980, cuando pasa a propiedad municipal, contaba solamente con un solo pabellón, ¿no? Que era el pabellón de las habitaciones, la sala de estar y demás. Y en el otro cuerpo, que hoy también se puede visitar como museo, estaba destinado a la casa de la familia del cuidador, quien mantenía todo el complejo. Los primeros objetos museológicos exhibidos son provenientes de un museo temporario que se había realizado para el 75º aniversario de la villa. Estos elementos se hallaban en custodia de las escuelas de la localidad. Fueron todos recopilados para iniciar la exhibición, carecían de un montaje museográfico adecuado. Esto fue cambiando, se fue perfeccionando, se adquirieron vitrinas apropiadas, se fueron instruyendo para el caso, personal especializado, además de la experiencia del trabajo diario. Quiero decir también que uno ve que hay mucha dedicación y que a su vez hay incorporado en la gente que trabaja o trabajó para el museo conocimientos apropiados, porque hasta en la mayoría de las vitrinas, no en todas, existe hasta una iluminación adecuada para que se pueda ver, para que se pueda grabar o fotografiar en los lugares que se puede de una buena manera, porque la iluminación es la correcta o está adecuadamente colocada para que esto se pueda hacer. Por ejemplo, no hay reflejos, se evitan el creado de sombras en el interior de las vitrinas y otras cuestiones. En 1985 se construye la Casa del Cuidador, lo que facilitó disponer de otras salas al efecto. Hoy por hoy, además del patio y lo que está exhibido en el patio, que es muy grato recorrerlo por un montón de razones, sus patios son fantásticos, los jardines, hay 3 pabellones, o mejor dicho, 4 pabellones techados, que implican recorrer toda la historia de Villa Elisa, de los inmigrantes, de las costumbres, del trabajo, del ocio, de la tecnología, de la usanza de la vestimenta. Es muy rico lo que hay allí. La adecuación también de salas evocativas y de rincones evocativos armados como si estuviésemos en la época. Eso enriquece y le aporta un valor extra. Da para ser disfrutado muchísimo, para pasar a las nuevas generaciones un montón de conocimiento y sus ramificaciones. Y muchos de los que visitan allí, como los almacenes de campo, también se ven zamarreados, sacudidos por la historia misma de muchos de ellos y de nosotros. Así que se disfruta de verdad. Se paga una módica suma, un bono contribución, que no voy a dar el precio porque es muy bajo, es muy económico, y además porque si no va caducando con el tiempo a medida que va avanzando el video en el tiempo. Entonces, recapitulando, por razones de tiempo no vamos a detallar todos los objetos que hay. Vamos a hacer un pantallazo generalizado por casi todos los lugares.
Queda material afuera de el pabellón, que solamente tiene el techo, está abierto en sus laterales, y es lo que primero se puede apreciar al costado del tejido cuando uno va ingresando a este museo, que son los carruajes, la maquinaria de cosecha y de siembra, autos de carrera de la otrora Fórmula 5, por ejemplo, entrerriana, y las glorias elicenses de ella, material de imprentas, telares, trilladoras, cosechadoras, sembradoras, carros sulky, jardineras, carros rusos, de todo. Les decía que es una estancia que para la época era chica, pequeña. Comparado con, en Entre Ríos podríamos hacer un resumen de unas 10 estancias que constituían en sí como un micropueblo, ¿no? Por darles un caso de una estancia no muy lejana, la mítica Estancia San Pedro, que su casco era como un pueblo en sí, para mencionarles una de las más conocidas de la región. Museo Histórico Municipal y Museo Regional El Porvenir, al sur de la ciudad de Villa Elisa, muy cerca del hipódromo. Vale la pena ir, vayan porque lo van a disfrutar, van a encontrar algo seguro con lo que se sientan asombrados o identificados. El horario al momento de la visita nuestra era de 10 a 18 horas y es recomendable en toda época del año. Según la época en la que vayan, pueden manejar de una u otra manera los horarios. Para el verano, por allí es recomendable las primeras horas de la apertura o ya prácticamente cercanos al cierre. Las estaciones más pintorescas y coloridas serán, claro, otoño y primavera. Y bien vale decirlo, por lo general uno no se encuentra en estos lugares con mala atención al turista, pero está bueno decirlo cuando hay un plus, un agregado, cuando se desviven porque te vayas con una buena sensación. No solamente por lo que ves, la historia en sí, sino por el trato y la cordialidad de quienes hacen de anfitriones de este legado. Lo que vamos a hacer ahora es ir a un típico almacén de campo, almacén de ramos generales. Hay dos recomendados para hacer. Uno es en Colonia Oker. Colonia Oker tiene el pueblo puntualmente de Oker. Allí, además de encontrar el almacén Don Leandro, que vamos a ir probablemente a almorzar allí, también se van a encontrar con queserías, con productos artesanales. Es muy lindo de conocer ese pueblo y muchos otros también. Pero lo que nos ocupa aquí es el almacén de Francú, a 15 kilómetros de la ciudad de Villa Elisa. Más de 100 años de historia ininterrumpida. Tremendo. Aquellos almacenes de campo que tenían desde una aguja, hilo, botones, pasando por todo lo de bazar, una vinoteca, el ensille, palpingo, para el caballo,
todo lo que tenga que ver con ferretería y forrajería, el entretenimiento del fin de semana con una mesa de truco y tantísimas cosas más. Ahora convertido en un museo vivo, con una historia que nunca cesó, con una recorrida guiada, con un sótano, mesas para contemplar la campiña, comidas ricas y tantísimas cosas más. Acá, por ejemplo, vas a ver lo que se usaba para las misas. Tenemos que tener en cuenta la parte religiosa, como pensaba en nuestra cultura, ¿no es cierto? Bueno, el polvo de arroz de las chicas, los guantes, las mantillas, los misales, o la caja de ahorro, distintas cosas que formaron parte de nuestra cultura. Acá funcionó 70 años la estafeta postal, el correo. De eso era mi suegra la que se encargaba. Y mi suegro se jubiló de encargado de estafeta. Bueno, de esa época quedó libre el plan quinquenal de la época de Perón. Bueno, el primer impuesto que paga el almacén en el año 1907. Se pagaba un impuesto cada 6 meses. Y tenemos guardado los comprobantes durante 35 años, siempre se pagó el registro. Bueno, acá tenemos boleadora Los Charrúas, esto lo encontramos acá. Acá tenemos, por ejemplo, las tabas, bueno, objetos que ustedes van a ver, batidoras, linternas antiguas, plata de toda época. Salimos por la ruta 130 hacia el oeste. Llegamos hasta el predio de Termas, pero no lo atravesamos, no llegamos ni a la puerta. Hay una ruta por la cual vamos a doblar a la derecha antes de atravesar Termas. De allí, 10 kilómetros, y estamos en el almacén de Francú, a la altura de la Escuela Agrotécnica del Carmen, como referencia. Y toda esa zona es muy bella, es para perderse, bueno, no en lo posible, para entregarse a los caminos vecinales. Te quiero mostrar esto. Sí, claro. Este es el primer contrato que se hace para hacerlo al almacén, por eso sabemos cuándo nace el almacén. Antonio Franco era el abuelo, el que lo hizo, vino acá joven. Estoy hablando de la familia de mi marido. Él viene acá joven, entonces inicia acá su vida productiva, digamos, su vida laboral. Bueno, y acá dice que en Villa Elisa el 1 de junio de 1907 se hace una sociedad para que empiece a funcionar. Allí absolutamente toda la historia ha quedado registrada. Incluso en el inicio del libro diario de las actividades del almacén, con el primer cliente, el segundo cliente, lo que llevaron y su costo. Bueno, todo para trabajar. Mirá, Clemente Gaspar, 4 pares de bisagras, 5 docenas de tornillos, un rebozo de algodón, que hasta el precio compró por 7 pesos con 50. El segundo cliente, mirá lo que compró: 4 litros de vino, 1 litro de caña y 2 paquetes de té. Te sentás, seguís la contabilidad perfecta hasta el 30 y pico. Pensar que desde entonces no se cerró más. Bueno, 25 de mayo de 1910. Es el centenario de la patria. Y los muchachos se reunieron para festejar y fíjate que están todos bien festejados, ¿no? Pero ponete a pensar un segundo cómo llegó una cámara de fotos acá. En un carro, ¿viste? Después se cubrían con un paño negro, traían mucha ropa para la gente, para los chicos, porque no tenían ropa. Imagínate, yo hace poco me enteré que en la familia de mi bisabuelo, en 20 años mi bisabuela tuvo 16 hijos. Pero había que tenerlos, ¿no? Pero como es. Y aparte ellos para ellos el valor era poder tener hijos y criarlos, ¿viste? Sí, con la mentalidad europea que venían y con el hambre que han venido, ¿viste? Venían con hambre o cansados de guerra. Y acá encontraron paz, abundancia, podían tener los hijos. Colonia Cana de 1887, Villa Elisa 1891. Es anterior. Esto es descendiente de San José. La fundan los descendientes. En 1857 empieza San José y esto es 1887, 30 años después. Es el 25 de mayo de 1910. Y fíjate que los muchachos se reunieron para festejar y están todos bien festejados, ¿viste? Bueno, están jugando al truco. Fíjate la carita que tiene el primero, está con los naipes, ¿ves? Este está tomando y acá tiene las cartas, ¿viste? Entonces que hoy en día la podés acercar y son unos 4, ¿viste? Quiere decir que los han corrido al truco. Este tiene botella, cigarrillo, naipe y revólver. Bueno, y acá tenemos un gringo que está enojado, dio vuelta al rebenque, pero fíjate, está con el libro de queja, ¿viste? Fíjate la bota que tenía, ¿no? Claro, y fíjate los dos últimos se sostienen del vaso, están recopilados, ¿no? Bueno, este es el abuelo Franco. Parece más fresco, nosotros decimos que porque tiene que cobrar. Bueno, ese es el abuelo de mi marido, ¿no? Perdón. Y este es mi abuelo. Nosotros con mi marido nos conocimos grandes, yo no me crié acá, me crié más lejos, digamos, tampoco tan lejos. A 20 kilómetros de acá, pero en esa época era lejos. Nos conocimos grandes, pero mi abuelo era de acá. Bueno,
La cuestión es que pasa el tiempo, mi marido nunca se dedicó a esto, siempre hubo otra actividad. Bueno, así que, y un día le tocó heredarlo, porque en realidad era el sobreviviente de la familia, ¿no? Entonces, bueno, como una curiosidad, cuando encontramos todas estas cosas guardadas, que estaba todo, y como una curiosidad, porque en realidad nosotros, la familia nunca le dio bolilla a que estaba todo esto guardado. Bueno, como una curiosidad dice, pero mira vos, dice, pasan 100 años y todavía tenemos todo. ¿Y qué hacían las abuelas con las fotos? Atrás, como tenían pocas fotos, la fecha, datos, nombres, todo. Bueno, con todos esos datos, y él dice, por algo será, por algo me tocó, porque él... Entonces, ¿qué hace? Empieza a buscar los otros nietos. Y el 25 de mayo del 2010 la pudimos repetir. Tenemos la misma ventana, es la misma que esa ventana ahí. Fíjate, se cambiaron las bombachas por los jeans o la pistola por el celular. Pero fue un momento hermoso. Él venía, él me da permiso para que lo diga, porque ya no está con nosotros. Le digo, me da permiso, porque él vivía acá cerca. Y él se emocionaba, y cuando venía gente, quería contar él la historia. Él estaba copeteado porque venía una yerba. Allí, la familia Francú es anfitriona de su comercio familiar que ha atravesado a tantas generaciones. Te invita con la magia de ese lugar maravilloso a transportarte en el tiempo. Y para brindarle todo al visitante, un chorizo casero. Sí, elaborado por ellos. Las bondiolas, los quesos de campo, huevitos de codorniz en escabeche, un mate cocido, un café, dulce de leche casero, mermeladas, masas caseras, una picada con salames regionales. Hasta el postre nos llevaremos de allí. En este caso, Olga obrará de guía y de anfitriona en este día. Es muy loco encontrar un lugar así que desde 1907 hasta esta parte haya tenido su función original, ¿no? Y que siga teniendo la mayoría de las cuestiones que uno puede necesitar viviendo en el campo y que para salir del paso va al almacén más cercano. Averigüen bien los horarios porque van variando según la época del año, según si llegan ustedes a Villa Elisa en un fin de semana largo, vacaciones de invierno, vacaciones de verano. Bueno, hay particularidades de distinción de horarios. Y pueden ir a almorzar algo o a merendar. Una merienda es altamente recomendable y seguro que algo se van a llevar a modo de souvenir. Y qué bueno que son recibidos los souvenirs cuando son para degustar, ¿o no? Un recuerdo de Villa Elisa entregado a alguien que querés para degustar es fantástico. Salud a los Francú y larga vida. Hay una actividad que es altamente recomendable si van a Villa Elisa y no tiene otro costo que no sea el del combustible que vayan a utilizar para el recorrido, en el caso de que tengan movilidad propia, claro. Paseo por los campos elicenses, por las colonias de Villa Elisa, San Miguel, Sagastume, La Suiza, La Clarita, el Pueblo Casés, Cañada Las Ovejas, Ambís, Barú, Pailina. Bueno, un montón de lugares, incluso si van un poquito más allá, hacen algunos kilómetros más, pueden hacer parte del recorrido del circuito de las colonias judías, que también está cargado de una historia muy muy rica de inmigrantes, de los cuales también nos ocuparemos puntualmente en un viaje que tenemos programado no muy lejos. En medio de esta bondadosa naturaleza está dispuesto para todos nosotros el balneario Camping Municipal El Rocha. Un arroyo de vertientes de aguas cristalinas, poco profundas, rodeado de un entorno natural autóctono. Para los amantes de pasar el tiempo al aire libre, compartiendo un asado o simplemente relajándose al sol con la familia o amigos, este balneario es un lugar tranquilo y seguro, ideal para la familia. Nosotros aquí vamos a hacer un pequeño tentempié, una picadita del almacén de Francú, tomar unos mates, reponer energía, disfrutar de este lugar en invierno, un paisaje muy distinto al que encontramos en verano, y después continuar viaje disfrutando de toda esta zona. Este lugar para el verano, para la temporada estival, es
Es muy apetecible por un montón de características muy lindas que tiene y que es visitado, aclamado, acudido por miles y miles en el verano. Es una microciudad, es una carpa al lado de la otra. Este lugar es el predilecto por locales y gente de la zona. Si tuviésemos que poner una lupa en el balneario camping de San José o de Colón, nos daríamos cuenta de que el mayor porcentaje de los campamentistas van a ser turistas. En este caso, el mayor porcentaje de campamentistas de este lugar en el verano van a ser locales o regionales. Aquí, más allá de la cantidad de gente que opta por este lugar, se encuentra un poco más de tranquilidad, un poco más de paz, y los de la zona no se sienten tan invadidos por el turismo. Estamos a 9 kilómetros al este de la ciudad de Villa Elisa, en el kilómetro 7 de la ruta nacional 130. Este es el arroyo Perucho Verne, es un curso de agua que tiene muy poca profundidad, que corre todo el tiempo. Eso hace que se mantenga limpio el arroyo. El caudal de este arroyo se ve provisto por aguas de lluvia y vertientes. De hecho, la vertiente principal natural, está más o menos a unos 7 kilómetros de aquí. En verano hay mucha sombra, hay un área deportiva, parrillas, sanitarios, proveeduría, y también esto es interesante para los viajeros, de que hay un sector propiamente acondicionado para las casillas rodantes y los motorhome. Hay un sector para avistaje de aves, caminatas con monte en galería, senderos naturales interpretativos. Esto hace que también sea rico durante todo el año, digamos, ¿no? Y hay algo interesante que se produce aquí para tratar de proveer de una buena estadía a todos, es que se divide el camping en dos sectores. Hacia el oeste del alcantarillado va a estar todo el sector familiar y hacia el este el sector de la juventud. En ese lugar se permite tener la música hasta un horario un poquito más alto. No mucho, pero hay una amplitud de horario un poco más permisivo para el área de la juventud, que también es bueno para tenerlo en cuenta si uno lo que quiere es tranquilidad y descanso en las trasnoches. El balneario como tal, con todos los servicios, está habilitado desde noviembre hasta fines de febrero. Luego hay una última apertura en Semana Santa. Ahora bien, se puede disfrutar como atractivo natural durante todo el año, para ir y pasar un día, una tarde, hacer una comida, cargarse un poco con este combustible que es la naturaleza para muchos de nosotros. Respecto de los costos, están diferenciados. Se viene el postre, Almacén de Franco. Después de haber hecho esta atractiva pausa, seguimos. Preparando la cena, nada mejor que los productos de aquí de Villa Elisa: arroz de la cooperativa de arroceros y hamburguesas de pollo Noelma. Esto es Termas Villa Elisa, el complejo de 41 hectáreas que cuenta con 10 piscinas de diferentes usos y temperaturas. Es uno de los complejos termales de mayor calidad a nivel nacional, inmerso en la naturaleza del campo entrerriano y rodeada de absoluta paz. Estas termas son la máxima expresión de bienestar en Villa Elisa. Vamos a empezar a recorrer termas por la piscina número 3. Tiene 36 grados, está semicubierta con calefacción para mayores y niños acompañados de un mayor. La profundidad va entre los 95 centímetros y 1,35 m. Ofrece además una gran variedad de servicios: alojamiento, gastronomía, spa, deportes, actividades recreativas, amplios espacios verdes con sombra natural, camping, un lago artificial de 4 hectáreas, una pequeña isla en el medio que es una especie de santuario para las aves allí que vienen a dormir por las noches. Los horarios del complejo, todos los días, de 8 a 21 horas. Las tarifas para el ingreso y permanencia son diferenciadas según tu lugar de residencia, menores, jubilados, etc. Hay un extra, además, que se paga por el estacionamiento. Y durante todo el año, prácticamente por una u otra razón, suelen haber promociones especiales y beneficios. Así que consulten a ver si los pueden aprovechar.
Esta es la piscina más grande que tiene Termas Villa Elisa. Es la número 5 de entre 24 y 28 grados, semiolímpica en uno de sus lados, ideal para nadar con sistema de nado contracorriente al aire libre. Para mayores y niños acompañados de un mayor, cuenta con una rampa de acceso para personas con discapacidad motriz o motricidad reducida. La profundidad va entre los 70 centímetros y el 1,40 m. Por la hora y el día que llegamos a Termas, en este momento esta piscina no está en funcionamiento. Es la número 6, es la piscina con olas artificiales, de agua que por lo general está a temperatura ambiente. Comienza a funcionar desde el mediodía y hasta las 18 horas. El último oleaje se produce a las 17:30 puntual. Desde las 11 comienza a funcionar Piscinas de la Ribera, de uso recreativo. Este grupo de piscinas es como otro complejo adentro del complejo. Allí están la piscina 8, la 9, la 10. Vista desde el aire, imita sintéticamente el isologotipo de la marca a través del diseño de estas piscinas en el conjunto general. Y allí está contenida la piscina número 9, techada, cubierta y acondicionada, de 36 grados la temperatura del agua aproximadamente, para mayores y niños acompañados de un mayor, con hidrojets y bancos periféricos. Hay sanitarios exclusivos para esta piscina, duchas, vestuarios incorporados. Además tiene un elevador acuático para ingresar a la piscina con ayuda de auxiliares de piscinas. La profundidad va entre los 40 centímetros y los 90 centímetros. Hay un sector con hidromasajes. ¿Qué más podemos decir si las imágenes hablan? Y hemos elegido este momento para que las puedas ver así y te imagines vos casi como único protagonista en el caso de que visites estos pagos elicenses. El agua termal salada surge desde los 1036 metros a una temperatura de 41 grados centígrados. Es de tipo sulfatada, sódica, clorurada, de fuerte mineralización. Su principal fuente de administración es a través de baños, duchas e inhalación, y este complejo está especialmente preparado para esto. Alguna de sus indicaciones y los beneficios que trae es la estimulación de funciones celulares y el metabolismo. Es apta para el uso dermatológico, genera efecto antiinflamatorio, posee acciones antiflogísticas y antisépticas, tiene efectos positivos sobre la rehabilitación neurológica, recuperación de intervenciones quirúrgicas, lesiones traumáticas, afecciones reumáticas crónicas por sus efectos térmicos, analgésicos y antiinflamatorios. Y si hay alguna dolencia, alguna patología en particular, es recomendable siempre presentar la indicación del médico en el caso de cuadros que están activos, ¿no? Lo bueno a saber es que en este bienestar que propone Villa Elisa siempre vas a encontrar en alguna de las piscinas una temperatura adecuada según la necesidad que tenga tu cuerpo respecto de cada época del año. Hay piscinas entonces que son con agua 100% termal, desde los 36 a los 38 grados. Para los días fríos están fantásticos. Y después tenés las piletas recreativas para el verano, fundamentalmente, para las temperaturas un poco más altas desde el clima. Y después todo lo que tenés para hacer
a modo de recreación o de descansar simplemente, dando unas caminatas por los parques, el lago y demás, para que la estadía sea completa. Dentro del mismo complejo tenés una gastronomía interesante y además las distintas posibilidades de alojamiento. La perforación del pozo termal comenzó en enero del año 1996. El sueño de muchos en Villa Elisa arrancaba en el principio de la década del 90, quizás inspirados por las termas de Federación, que los hacía pensar, ¿por qué no termas en Villa Elisa? Y allí se concretó la idea de empezar la búsqueda, la exploración para saber si había factibilidades. Para poder concretar este proyecto, se constituyó una sociedad anónima que está compuesta por más de 100 inversores particulares, que poseen ellos la mayoría del capital accionario, y además instituciones como la Municipalidad de Villa Elisa y la Asociación para el Desarrollo. Esos estudios geofísicos de las 3 posibles zonas indicaron que había un alto porcentaje de probabilidad de existencia del recurso en donde hoy está emplazado el complejo, que es junto a un pequeño curso de agua que es por donde atraviesa el puente peatonal que nos lleva al quinto elemento, que es la Cañada del Zorro. Como decíamos entonces, finalmente el agua aflora a los 1036 metros de profundidad y esto ocurría el 9 de marzo de 1997. El complejo fue inaugurado el 27 de noviembre de 1999. En aquel entonces, con 3 piscinas, dista bastante de lo que es el complejo hoy, con algunos pocos e implantados recursos arbóreos, edificios esenciales, informes sanitarios, administración y no mucho más que eso. Las posibilidades de alojamiento son bungalows, que los hay en gran cantidad, muy cómodos. El camping, con la posibilidad de los sectores o de las parcelas bien equipados para poner una casilla rodante o el motorhome. Lo último instalado fueron los ecomódulos, containers adecuados para viviendas, son módulos de 12 metros, muy lindos, muy cómodos. Está el Hotel Vertientes y el Hotel Quinto Elemento, que te vamos a mostrar un poquito el lobby. Es 4 estrellas, tiene 80 habitaciones, 76 son estándar y 4 suites, que por la época del año que estamos visitando termas y el día, no pensé que iba a haber esa cantidad de personas alojadas allí. El hotel también tiene una piscina climatizada, hay servicio de batas, toallones para uso en piscinas de todo el complejo y del hotel, ¿no? La verdad que podríamos hacer un video exclusivo de termas, daba para eso, hay mucho material que quedó afuera. Le agradezco mucho a Diamela, del equipo de prensa de Termas, gracias. Son muy hospitalarios, muy agradables, todos, absolutamente todos. La gente que se encarga del mantenimiento, los administrativos y quienes nos brindan información para que lo podamos contar de la mejor manera. Así que muchas gracias. Termas Villa Elisa, uno de los complejos más importantes de Entre Ríos y del país. Residente del mundo.